Dice ese versículo que Pablo está escribiéndole a Timoteo, y dice de él, versículo 2, dice que es Timoteo, amado hijo. Timoteo, un hijo en la fe del apóstol Pablo. ¿Qué quiero compartir contigo hoy? Que hay que enseñar a nuestros hijos, pero la mejor enseñanza que podemos darle es el ejemplo. El ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 3 dice Pablo: doy gracias a Dios a quien sirvo, mire lo que dice Pablo, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. O sea, Pablo está diciendo, mira, mi padre le sirvió a Dios con limpia conciencia. No quiere decir que se conocía a Cristo Jesús, pero quiere decir que le sirvió a Dios con limpia conciencia. Tal vez su padre, su abuelo, su bisabuelo de Pablo. Entonces dice, yo doy gracias a Dios que sirvo, dice, con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Quizá alguien diga, bueno, se está refiriendo a Abraham y a Jacob, amén, pues es muy posible también. Pero me está enseñando que los padres, abuelos o antepasados de Pablo eran personas honradas. Diga conmigo, personas honradas. Es que a veces pensamos que no vale la honra. Hay un dicho en el mundo, no en el evangelio, en el mundo, las mujeres del mundo dicen, ¿de qué me sirve ser honrada? Dice, ¿qué cosa de bueno me deja? Dice. Y bueno, porque quieren andar en su rollo, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que sí hay bendición. Porque los hijos aprenden de nosotros. Los hijos aprenden de sus padres. Los hijos aprenden de los antepasados, por supuesto. Si tuviste un padre que no te dio buen ejemplo, bueno, desecha ese ejemplo y agarra el ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero no puedo negar que sí hay una influencia paternal sobre la gente. Y entonces Pablo, fíjese que Pablo fue enviado a que fuera instruido por un hombre llamado Gamaliel, que era un fariseo, un respetado hombre de la ley. Y Pablo lo enviaron ahí, de niño, quizás de los 7 años, 8 años, o a los 12, vaya usted a saber, porque creo que en Israel hasta los 12 la responsabilidad era de los padres de enseñarle a los hijos la ley, de enseñarles la Biblia, de enseñarles los preceptos. Pero llegó el momento cuando lo enviaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en que Pablo fuera un hombre de provecho, un hombre honrado y un hombre piadoso. Y eso influyó en Pablo, fíjese, porque Pablo era pecador, sí era pecador, y tuvo que bautizarse lavando sus pecados, invocando su nombre. Pero no era pecador hablando de ratero, de borracho, de drogadicto, de algo así, no. Su pecado era que no creía en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús se le tuvo que aparecer en el camino para decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo había tenido un buen ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Demos un buen ejemplo y tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Mire, ahorita no estamos teniendo enseñanza de niños, pero primero Dios, ya para el mes que entra, para el mes de noviembre, abrimos nuevamente las enseñanzas a los niños, porque es importante que a los niños se les enseñe. Y se les va a enseñar la palabra de Dios, y tenemos la responsabilidad de plantarles la fe, de enseñarles la palabra de Dios. Pero el mejor ejemplo son los padres, sobre todo si eres cristiano, si eres hijo de Dios. Porque cuando el hijo sabe que tú eres un impío, dice, no, yo no voy a ser como mi padre impío, apartado de Dios, yo no voy a aprender lo de él. Pero cuando tu hijo, mi hijo, saben que somos cristianos, entonces dice, no, sí, entonces si mi papá lo hace, quiere decir que sí se puede entonces. Porque a veces andan buscando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero es importante que nosotros demos un buen ejemplo, y ahí tiene que ver con nuestra conducta. Nuestros hijos nos van a imitar a nosotros. Desafortunadamente, los pastores imitamos al apóstol, y las ovejas nos imitan a los pastores. Y las palabras que usa el apóstol las usa el pastor, y las que usa el pastor las usan las ovejas también. Y a veces son buenas, pero a veces son, hermano, son expresiones como, ¿qué fregados quieres? Esas expresiones apostólicas, ¿eh? Y el pastor llega y las avienta del púlpito también, porque como le oyó al apóstol, entonces sí se puede, entonces sí se pueden decir cosas así. Fíjese que el ejemplo que a veces damos no es muy correcto.
Y desafortunadamente usamos palabras obscenas a veces y no nos damos cuenta que el otro está aprendiendo. A veces no nos aprendemos que el hijo está aprendiendo. El hermano Trini me contaba de algo que le dijo a su nieta. ¿Lo puedo contar, hermano Trini? Sí. ¿Qué le dijo a la nieta? Bueno, usted usaba una palabra. ¿Qué decía? ¿Qué palabra usaba usted? Vamos a decir que usaba. Oh, no la jodida. Pero él la usa, pues, él la usa y sea buena o sea mala, él la usa, pues. Y entonces su nieta un día dijo, no la jodida, dice. Y ya el otro le dijo, no, mija, no andes diciendo eso, dice, no andes diciendo eso. Pero ¿a quién se lo aprendió, pues? ¿A quién se lo aprendió? Pero no me condenen porque estamos usando palabras obscenas aquí, pero le estoy diciendo el mal ejemplo que a veces damos. Un día un pastor estaba platicando con otro pastor y aquel pastor empezó a hablar mal de otro ministro, habló, le sacó a luz sus trapitos al sol del otro ministro que le conocía. Pero el pastor que estaba de visita ahí con ese pastor con el que le estaba contando los detalles de aquel, había llevado a su hijo, a su niño pequeño. Y entonces le dijo al otro pastor que estaba ahí, dice, mira, yo preferiría que tú blasfemaras, que dijeras palabras obscenas, disparates, porque mi hijo sabría que eso es malo y que no hay que hacerlo. Pero eso que estás haciendo, mi hijo va a pensar que sí se puede hacer. Mi hijo va a pensar que sí se puede criticar a los ministros. Mi hijo va a pensar que sí se puede hablar mal de las personas. Porque como tú eres un pastor y estamos platicando aquí, mi hijo lo tengo por un lado. Entonces fíjese que nuestros hijos aprenden lo que nosotros decimos. Aprenden lo que sale de nuestra boca. Por eso, qué responsabilidad y qué cuidado tenemos que tener. Y por supuesto estamos tratando de plantar una limpia conciencia, pues. Que no haya conciencias cauterizadas, que para la persona todo es malo. Ir a un parque es malo, hermano, ir a una diversión es malo. Entonces necesitamos enseñar correctamente para que no haya conciencias cauterizadas, dañadas. Pero también tenemos que tener cuidado, no sea que nos vayamos al otro lado a decir y a hacer cosas que realmente son mal ejemplo. Entonces fíjese que Pablo dice, yo lo que quiero decirte es que hay que enseñar a nuestros hijos, pero con el ejemplo. Ya conmigo, con el ejemplo. Eso está tremendo, hermano. Con el ejemplo, porque el hijo hace lo que te mira hacer a ti. Y si hace lo que no te miró a hacer a ti, tú estás limpio. Y con autoridad moral puedes decirle, hijo, ¿y por qué haces eso? No tienes que hacer eso. Ahora, Pablo dice en ese versículo 3, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. El versículo 5, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. La fe sincera que estuvo en madre y abuela de Timoteo. Entonces, el ejemplo que le dejaron a Timoteo, fíjese, lo que Timoteo aprendió en la casa. Por eso mi pastor siempre nos decía, ¿cómo le vas a decir al niño que se vaya temprano a la escuela si tú siempre llegas tarde al culto? ¿Con qué autoridad le vas a decir al niño, y ahora hijo, tienes que llegar temprano a la escuela? Y él te va a decir, mamá, papá, pues si tú siempre llegas tarde al culto todo el tiempo y me está diciendo que hay que llegar temprano. Y fíjese que tenía razón mi pastor, tenía razón. Entonces, la fe que le dejaron a Timoteo fue una fe que habitó primero en la abuela. Y esa abuela obviamente se la pasó a la hija. Y la hija la mantuvo. Pero la hija se encargó también de que esa fe pasara a Timoteo. Y entonces es una fe sincera que se fue pasando de generación en generación. Por eso hay hijos que tienen buena conducta, fíjese. Pero la conducta se la enseñan los padres. Y con el ejemplo se enseña lo que deben de hacer. Y en este caso una fe sincera que habitó de generación en generación. Tengo presente esa fe que hay en ti, la cual habitó en tu abuela y en tu madre Eunice. Ahora, en el capítulo 3, mire por qué tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos y que nuestros hijos agarren buen ejemplo. Que por lo menos si un día hacen mal y se equivocan en la vida, no dicen estoy bien, no dicen tengo que arreglar esto. Eso es importante.
tengo que arreglar esto. Dice el capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Mire, porque los hombres serán, dice ahí, amadores de sí mismos. Y da una lista: ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero dice el versículo 5 que teniendo apariencia de piedad, apariencia religiosa, pero no creyendo en la transformación que da el camino de Dios. Teniendo apariencia, mire, son hombres, dice aquí, que son hombres ávaros. Ávaros son codos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, las blasfemias salen de su boca, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, pero dice que tienen apariencia de piedad. ¿Sabe, hermano, que nadie nos conoce como nuestra gente en nuestra casa? Mis hijos me conocen como soy yo. Ellos saben si soy un hombre temeroso de Dios o nomás le hago al cuento cuando vengo a la iglesia, hermano. Ellos saben. Y ellos aprenden de mí. Ellos aprenden de uno. Los niños van creciendo y en la iglesia, repito, tenemos la responsabilidad y creo que Dios nos está hablando de instruir a los hijos, de instruir a los niños. Pero el ejemplo en la casa, ¿qué es lo que mejor le puedo dar a mis hijos? El ejemplo que los va a ayudar y que no tengan esa apariencia de piedad, apariencia de religiosidad, pero negando el poder de Dios, negando la transformación, negando que hay un poder en Dios que puede realmente transformar. Fíjese que lo que le dicen a Timoteo, a eso se evita. Es decir, que si estamos en los últimos tiempos, esto abunda en la tierra, hermano, no en la iglesia, no en la iglesia, en la tierra abunda. Hombres que tienen cualidades malignas, pero tienen apariencia de piedad. Por eso hay que ser sincero, diga conmigo, hay que ser sincero. Yo no quiero ser religioso profesional, por supuesto. El ser sincero no me vaya a llevar a ser irrespetuoso o blasfemo. Porque había una persona que era bien tremenda, hermano. Blasfemaba y decía, no, es que el apóstol Otto dice que hay que ser sincero, que así como Jonás hay que sacar lo que hay en el corazón. No, pero eso es igual al otro lado, pues. Te insultaba y te insultaba, pero según diciendo que porque era sincera la persona. Pero no, tampoco. Estoy hablando de que nosotros aprendamos a ser sinceros, a ser originales, no hacer calcomanías, no sé si me entienda, pues, no hacer por encima un hombre religioso. Pero mire, mi hermano, es que a veces, fíjese que nosotros tenemos ese problema, que nos cuidamos de uno, pero no nos cuidamos del otro, y al que afectamos al otro. Vamos a suponer que aquí con un hermano yo quiero tirársela a él en la predicación y no me doy cuenta que estoy dañando al que está allá. Y predico tirándosela y diciendo, y no me doy cuenta que estoy dañando al que está allá. Y este sale sin, perdón, hermano, estoy apuntando para allá. Y este sale sin darse cuenta de lo que pasó siquiera, y aquel sale bien dañado. Y yo tratando de apuntar para acá y dañando al que está de este lado. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque uno habla y hace cuidándose de uno y no se da cuenta uno del que está acá. No se da cuenta del niño que está jugando ahí y parece que no escucha nada, pero es una grabadora ese niño, hermano. Ese niño es una grabadora, todo lo escucha. Por eso yo te voy a dar un consejo: no hables más del pastor delante de tus hijos. No hables más del pastor, hermano. ¿Sabes por qué? Porque está mal. Porque está mal. Sí está mal. No, pero no hables delante mal de tus hijos, porque ellos van a pensar que eso es correcto, que sí se puede hacer. Ni el pastor de aquí ni el pastor de otro lado. ¿Quieres ministrarte? Ministrate con el pastor. ¿Quieres hablar con tu esposa así en privado? Y ayúdame a orar porque
el pastor está mal en esto y en esto y eso, amén, pero con mucho cuidado, pues, porque si los hijos escuchan, ellos están siendo dañados. Tu mamá, ¿por qué no quiso levantarse? Dice, de la cama, dice. Y eso fue primero. Y después le preguntaban, ¿por qué no vino tu mamá? Es que tiene algo importante que hacer, dice. Los adiestran, hermano. Los adiestran. El niño aprende eso, hermano. Dice, sí se puede. Sí se puede. Nos hacemos profesionales, hermano. Y el niño cuando está pequeño no es profesional. Pero cuando pasa el tiempo, nos hacemos profesionales. Ahora, para mentir, no hablando de profesionales para mentir. Dice, a estos evita, a los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Versículo 8 dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Está hablando de religiosos que tienen apariencia de piedad, que se opusieron a Moisés y eran hombres de mente depravada. Versículo 9, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Versículo 10, mira lo que dice, pero tú, este es lo importante, Timoteo, verdadero hijo en la fe, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Has seguido mi enseñanza, pero no solamente eso, has seguido mi conducta, has seguido la manera que yo soy, la manera como me conduzco. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda las sanas palabras que oíste de mí. Las sanas palabras, porque repito, a veces, hermano, la hemos atravesado. Y decimos, no, nomás yo, las ovejas no pueden hacer eso. Hermano, la oveja hace eso y otro poquito, siempre. Siempre. Si tenemos una boda y el pastor baila el vals, la oveja va a decir, no, cuando sea la boda de mi hijo, nosotros vamos a bailar una romántica. No, yo no sé que el papá no puede bailar el vals con el hijo o con la hija. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo haría posiblemente, nunca lo he hecho, lo haría. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que yo digo es que la oveja siempre va a ser otro poquito más, siempre. Si yo hablo un poquito mal de un ministro, la oveja va a hablar pero otro poquito más, eso y otro poquito, siempre. Y entonces es el cuidado, porque a veces uno piensa que yo puedo, como el dicho del hermano Trine, pensó que nadie escuchaba, ¿verdad? Está diciendo, pues yo ya estoy mayor, y decir ya estoy viejo, pero no, estoy mayor. Tal vez decía, yo ya estoy mayor, soy adulto, yo sé lo que hago y sé lo que digo, pero no se dio cuenta que la niña pequeñita estaba escuchando. Porque a veces decimos, no, yo sí puedo, yo soy el pastor, yo puedo decirlo. Sí, pero los demás lo van a repetir. Van a repetir las cosas. Y entonces dice, tú has seguido mi enseñanza y has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia. Dice que siguió las persecuciones y los sufrimientos. Porque, hermano, en el Evangelio, miren, el Evangelio es bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no quita que vas a sufrir. Eso no quita que tú vas a tener tus propios desafíos de fe y tus propias pruebas donde vas a mostrar que amas a Dios y que honras a Dios primeramente. Yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios prospera económicamente. Pero eso no quiere decir que nunca vas a pasar una necesidad económica. Eso no quiere decir eso. Porque muchas veces la necesidad económica es en donde tú muestras que tienes fe en Dios, que crees en Dios, y es donde obtienes la bendición y es donde alcanza lo que Dios tiene para ti. Pero muchas veces esos son lugares decisivos. Tuve que decidir honrar a Dios, tuve que decidir a la iglesia ir enfermo. No sé si les platicaba la otra vez de una hermana que le iban a cortar el pie, una hermana que yo conozco muy de cerca. Tenía la cita para el otro día en la mañana que le iban a cortar el pie, se le iban a cortar.
Y dice, me dijo ella, nos dijo a mi esposa, dice, yo en la noche me metí a la bañera, dice, me senté en la bañera, ahí me iba a bañar, me senté en la bañera y tenía el pie así, y empecé a hablar con mi pie. Le dije, te quieren quitar, te van a separar de mí, ya no te quieren conmigo, que porque no puedes sanar. Y bueno, se puso a platicar con su pie, fíjese. Y al otro día llegó al doctor y ella le dijo al doctor, doctor, yo no quiero que me corten mi pie, yo no quiero que me lo corten. Y el doctor dice, bueno, voy a ver cómo está el asunto. Fue a ver las radiografías otra vez, todo, lo miró y dice, vamos a intentar otra vez con medicina, vamos a tratar otra vez, a ver si sanas, para no cortártelo. Y ahí sigue con su pie. Han pasado meses y tal vez más de 1 año o 2 años, y ahí sigue con su pie. Pero dice, yo me puse en la noche a hablar con mi pie. Pero le digo esto porque ella dijo, yo nunca he faltado a mi privilegio en la iglesia. Nadie en la iglesia sabe cómo voy, nadie en la iglesia sabe cómo me duele y los problemas que tengo. Nadie sabe. Pero dice, el pastor me dice, si no quiere, no venga, hermana. Si se siente mal, descanse, quédese en su casa. Dice ella, no, yo voy a cumplirle a Dios, yo voy a honrar a Dios. Porque fíjese, hermano, que el hecho de que Dios bendice y Dios sana y Dios levanta no quiere decir que no vas a tener desafíos de fe donde vas a tener que mostrar que amas a Dios y que eliges estar con Dios y que deseas continuar con Él. Pero vuelvo al ejemplo, pues nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo. Cuando los hijos se dan cuenta de cómo lo hicimos, si usted escuchara los testimonios de Joel Osteen, predicador de Houston, que su mamá en los 80s le dio cáncer, le daban poco tiempo de vida, y él constantemente en sus predicaciones habla de eso, de cómo mi mamá le creyó a Dios, se levantaba temprano a declarar la palabra, y el testimonio de los padres, mira, así es como se vence, así es como vencí. Y entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, porque tal vez nuestros hijos ahorita parece que no les interesa el evangelio, o que no les interesara el evangelio, o echarle ganas en las cosas de Dios, pero hay un momento en que ellos van a necesitar de Dios y van a saber cómo se obtienen las cosas en Dios, pero se enseña con el ejemplo. Entonces, perseverancia, sufrimientos, dice el versículo 12, en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El versículo 14 dice, tú, mira lo que dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Mira lo que está diciendo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. ¿Quién las aprendió? De su madre y de su abuela, de sus antepasados, de su casa. Mire, hermano, cuando el papá, ahí me llama la atención cuando el papá comparte la palabra con los hijos, me llama la atención Marcos nos dice la hermana Oralia, dice, es que mi esposo se pone a leerle la palabra de Dios a los niños y los sienta y a explicarles y a hablarles, y es alguien que tiene diligencia en eso, en discipular a sus niños con la palabra de Dios. Es un trabajo, y desafortunadamente a veces ahí se mira que somos un poco flojos, hermano, y que no tenemos la perseverancia para enseñarle a nuestros hijos. Y hay que enseñarles la palabra de Dios, pero hay que enseñarles con ejemplo también, porque si el hijo sabe que yo leo la palabra de Dios, él se va a poner a leer la palabra de Dios. Que nuestros hijos puedan decir, pues yo a veces me levantaba a medianoche o en la madrugada y mi papá estaba afuera orando en la sala ahí. O me levantaba a trabajar temprano a las 5 o 6 de la mañana y ahí me encontraba a mi papá en la sala orando. No necesitas ponerlo a orar, pero van a saber que haces eso. Entonces el ejemplo es lo que enseña a nuestros hijos, porque recuerda que en el último tiempo habrá hombres perversos, habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero nosotros dice que, o a Timoteo le dice, persiste en las cosas que has aprendido, que las aprendiste de niño, pues
de las cuales te convenciste y sabes de quién las aprendiste. Versículo 15, mire, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Hace poco me tocó orar por un niño que tenía problemas espirituales y es que él estaba leyendo la Biblia, y eso es bueno, pero no se la estaban explicando. Y entonces el enemigo estaba tomando ventaja de eso. Pero un niño pequeño que agarra libros completos, Génesis, todo Éxodo, todo Levíticos, todo Números, todo Deuteronomio, y un niño pequeñito. Y entonces el enemigo estaba tomando ventaja. Pero fíjense, hermano, que tenemos la responsabilidad de explicarle la palabra de Dios, hablarles de la gracia de Dios, porque, amén, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento te explica el Antiguo Testamento. ¿Sí sabía eso, verdad? Porque lo que hace Pablo es explicar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿acaso a Dios le interesan los bueyes? Bueno, si leo el Antiguo Testamento voy a pensar que sí, porque ahí dice en el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, ¿acaso le importan a Dios los bueyes? Lo dice por nosotros, dice, por los que predicamos la palabra de Dios. Entonces Pablo está explicando el Antiguo Testamento. Está explicando. Entonces muchas veces la persona o el niño necesita que se le explique la palabra de Dios, para que no vaya a tomar las cosas por otro lado. Y entonces dice aquí, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16, mira lo que aprendió Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces la enseñanza de la escritura desde la niñez, el lugar que se le da a la escritura. Diga conmigo, el lugar que se le da a la escritura. O sea, cuando el niño mira que tú le das importancia a la escritura, lo dice la palabra de Dios, hijo. Por eso yo sé que todo el que honra a Dios y su palabra, tarde o temprano va a ser bendecido. Es imposible que no sea bendecido, completamente imposible, fallaría la palabra de Dios. Y cuando el niño te mira que la pones en primer lugar y dice el niño, con mi papá pasamos dificultades, pero se aferró a la palabra de Dios y nos sacó adelante. Nos sacó adelante. Entonces el niño aprende con el ejemplo. Dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, y esas hacen al hombre perfecto, equipado para toda buena obra. Tratando de terminar, mire, Proverbios 22. Porque hoy lo que quiero compartirte, que te lleves en tu corazón, es que hay que enseñar a nuestros hijos. Por eso, hermano, el que no trae a sus niños a la iglesia, y sobre todo cuando les dan clases, ahí les están enseñando la palabra de Dios. Y por eso todos los que enseñan a los niños deben de venir a los cultos. No pueden venir solamente cuando les toca enseñar. ¿Qué van a enseñar? Porque no les voy a dar la enseñanza para que le enseñen. Van a enseñar lo que Dios les pone para enseñar, pero van a tener una base de lo que se predica aquí en la iglesia. Y con esa palabra van a poder enseñar. Ahora, en Proverbios capítulo 22, en el versículo 3, mire el ejemplo. Mire, estos ejemplos son maravillosos para enseñarlos a nuestros niños. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde. Que el niño aprenda eso, hermano. El prudente ve el mal y se aparta. Dice, mas los simples, los necios, siguen adelante y son castigados. ¿Por qué le fue mal, papá? Es que, hijo, tenía todas las señales de que iban a salir malas cosas y él siguió. Hay un hermano que no ha venido a la iglesia como desde marzo por ahí, y le han pasado cosas difíciles en su hogar, en su matrimonio y cosas así. Y digo, cuando lo vea, le voy a decir, hijo, a ti te gusta la manta fiada aunque te la den cara, la verdad. Te gusta de plano que te vaya mal a ti. De plano te gusta que te vaya mal. Andas en el mundo, andas en cosas malas,
Pero fíjense que ahí dice que el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Que esa enseñanza lleven nuestros hijos. Hijo, el prudente ve el mal y se aparta. Pero el necio sigue adelante y se va a dar un golpe allá. Le va a echar la culpa a medio mundo, pero él tiene la culpa. El versículo 4 dice: la recompensa de la humildad, mire lo que dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Mire que esto aprendan nuestros hijos. Hijo, la recompensa de la humildad, de ser humilde y de tener temor del Señor, son riquezas. Te va a ir bien. Te va a ir bien. A nuestros hijos les va a ir bien. Van a ser bendecidos. Porque la recompensa de la humildad y del temor del Señor es riqueza, es honor y es abundancia de vida. Pero ¿qué pasa con los que desprecian la humildad y el temor del Señor? Acaban en la cárcel, acaban destruidos, nunca prosperan. Y entonces hay que enseñar a nuestros hijos. Mire, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y el versículo 5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. Enseñarle esto a nuestros hijos. Mire, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Hijo, ten cuidado con quién te juntas. No, que no hace nada. Hijo, ten cuidado, porque espinos y lazos hay en el camino del perverso, del que se porta mal. Y dice: el que cuida su alma se alejará de ellos. Hijo, cuida tu alma, cuida tu vida, aléjate del maldoso, aléjate del que solamente destruye, aléjate del que solamente hace burla en la vida, porque va a haber destrucción. Son enseñanzas a nuestros hijos. Y por eso el versículo 6 dice, versículo 6: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Enseñar a nuestros hijos. Mire, le voy a leer esos tres versículos. Dice el versículo 3: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Versículo 4: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Versículo 5: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos, de los perversos. No se juntará con ellos. No vaya a ser que te juntes con lobos y aprendas a aullar. Y el versículo 6 dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Enséñale ese camino. Por eso Pablo, mire, yo termino. Pablo dice ahí en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, dice el versículo 3. Ahí me llamó la atención, los antepasados de Pablo, dije, eran honrados. Pablo, mire, Pablo, los papás de Pablo, los abuelos de Pablo y los abuelos de Pablo, los bisabuelos de Pablo no eran cristianos. Los papás de Pablo, los abuelos de Pablo y los bisabuelos de Pablo no eran cristianos. Pero Pablo podía decir: mi papá nunca anduvo mintiendo. Mi papá no decía mentiras. Mi papá no le robaba a nadie. Mi papá era cabal en sus negocios. Él siempre, si sabía que le habían dado de más, él regresaba el cambio. Fíjese que ese fue el ejemplo de Pablo. Por eso dice ahí el versículo 3: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Así como lo hicieron ellos, así sirvieron a Dios, así sirvo yo también. Entonces, hermanos, hay un ejemplo que hay que dar a nuestros hijos. Hay un ejemplo que hay que dar. Hay una enseñanza que hay que transmitir, porque el hijo sabe lo que sabe, si somos cabales, si somos honestos, si somos honrados, si somos diligentes en el trabajo, o el hijo sabe que siempre llego tarde. Porque el hijo se da cuenta, hermano. No, mi papá lo corrían de todos los trabajos, no aguantaba en ninguno. Hermano, el hijo sabe. ¿Usted cree que el hijo no sabe eso? El hijo no es tonto. El niño está pequeñito, tiene 8, 9 años, pero él asimila. Él dice: no, mi papá, ¿cómo no lo van a correr? Sí, ya era hora de entrar y aquí estaba tirado en la cama todavía. Y ese niño va a crecer.
Pero cuando dicen, no, mi papá era diligente. Yo me acuerdo que en todos los trabajos que mi papá trabajaba, lo tenían por buen trabajador. Eso es bendición, hermano. Mi papá era diligente en su casa. Por eso repito, hay cosas en la tierra. Yo veo letreros ahí en las redes sociales que a veces las mujeres dicen, ¿de qué sirve ser honrada? Si al último todas acaban igual. No es cierto. Te olvidaste de tus hijos. Te olvidaste de los que te miran. Te olvidaste de lo más importante que hay, lo que hay dentro de tu casa, lo que hay acá. Quizás diga, pasó de la salvación es gratis, hermano. La salvación es para el ratero, para el homicida, para el adulto, para el borracho, para el homosexual, para todos. Gratis. Poner la fe en Cristo Jesús. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, hay que enseñar a nuestros hijos. Hay que bendecir a nuestros hijos. Pásale por alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y decirle, Señor, ayúdanos. Porque repito, a veces no pensamos que lo que se nos sale del púlpito lo dice la gente. Y consideran que se puede, pues el pastor lo dice. Y del púlpito. Padre, te bendigo, Señor. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Declaro que mi vida no será igual. Que mi vida no será igual. Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, enseñar tu palabra. Que aquí en la iglesia podamos instruir a los niños. Pero ayúdanos, Señor, también a que con el ejemplo también nosotros enseñemos, marquemos la diferencia en cada vida. Padre, te bendecimos y te damos la gloria. Ayúdanos, Señor, cada día. Pues nosotros necesitamos instruir a esta nueva generación en tu palabra, enseñarles, ser diligentes, trazar una buena enseñanza, instruirlos, darles clases bíblicas, Señor, pero también que puedan ver en nosotros un deseo por lo menos ardiente de agradarte, de buscarte, de honrarte, Señor, de bendecirte. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Mi vida y la de los míos es tuya, Señor, es tuya, mi Dios. Sí, mi Dios. Hay una unción. Dile, aquí estoy, Señor. Dile, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estamos en la casa de Dios. Aquí estamos en la casa de Dios. Aquí estamos. Hoy puedes decirle, Señor, aquí estoy. Con esa unción, con esa presencia, con esa luz, instrúyenos, enséñanos, Señor. Te lo pedimos, amado Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Señor, que seamos transformados. Señor, que podamos dar buen ejemplo. Que nuestros hijos puedan decir, mi papá buscaba a Dios, mi mamá buscaba a Dios. Honraban a Dios, le daban lo mejor, lo amaban. Mi espíritu y mi alma, decláralo, se están llenando. Señor, aquí estamos, Señor. Que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos enseñe. Señor, te bendigo, te doy la gloria, te doy la gloria. Sí, mi Señor, sí, mi Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, oramos en esta noche. Oramos, Señor, en esta noche. Padre, ojos abiertos, que nos demos cuenta lo que estamos haciendo. Que nos damos cuenta lo que estamos haciendo, Señor. Que nos demos cuenta quién estamos, Señor, bendiciendo o afectando. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Señor, te bendecimos. Padre, las familias, los hogares, los niños, las casas, sean casas de oración.
necesitamos de ti. En esta noche nuestra oración es eso, que nos ayudes a ser buen ejemplo, Señor. Necesitamos esa ayuda de lo alto, esa ayuda, esa influencia de lo alto, Señor, para ser buen ejemplo, Señor, para que podamos mostrar el camino, para que podamos transmitir una fe sincera, una fe, Señor, Padre, radical, que te cree, que te busca, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Por eso busca de Dios, por eso busca de Dios, por eso dile: Señor, yo quiero más de ti para poder dar de ti, Señor. Quiero más de ti para poder dar más de ti, mi Dios.